El adblocking es un tipo de software que puede eliminar el contenido de la publicidad de una página web. La publicidad puede existir en una variedad de formas que incluyen fotos, animaciones, audio, video, texto y ventanas emergentes. Estos anuncios pueden hacer que sea difícil para los usuarios llegar al contenido que tienen la intención de ver. Los usuarios los emplean por una serie de razones. Pueden reducir o eliminar el número de anuncios pop-up no deseados. Aumentan la velocidad de carga de contenidos. Reducción del desperdicio de recursos. Beneficios de privacidad al excluirse de los sistemas de creación y seguimiento de perfiles de usuarios. Reducción en consumo de plan de datos para usuarios de celulares. Protección contra virus informáticos, programas maliciosos o mensajes fraudulentos. Los propietarios de sitios web sostienen que los anuncios de Internet les proporcionan ingresos, que son utilizados para crear o adquirir el contenido de su página. El uso frecuente de bloqueadores afecta negativamente estos ingresos y disminuye la disponibilidad de contenido libre en los sitios web. Algunos propietarios han tomado medidas de lucha contra los usuarios que bloquean sus anuncios, previniéndolos de ver el contenido de su página si se detecta que están utilizándolos. Entonces, nos preguntamos, ¿es legal el bloqueo de publicidad? ¿Es legal prohibir ver el contenido de un sitio web a los usuarios que utilizan bloqueadores? ¿Qué derechos se violan con las metodologías de inserción inteligente de publicidad? No existe una normativa local explícita sobre la publicidad en sitios web, pero podemos citar dos casos similares que tratan sobre publicidad invasiva en otros medios cuyos datos de contacto se sacan de bases de datos compartidas entre las distintas compañías o agencias publicitarias. Asociación Defensa del Consumidor. Es una asociación que, a través de su sitio web, brinda un formulario de reclamo para solicitar el bloqueo de publicidad no deseada y el retiro del nombre de los registros. El reclamo se basa en la Ley 24.240, artículo 40 bis, y la Ley 25.326, artículo 27, inciso 3. Registro Nacional No Llame. Es un servicio impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos muy conocido. Se basa también en la Ley 25.326, aunque solo se limita a los medios de telefonía. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor en la sociedad de la información. Capítulo 3. Los Estados miembros establecerán una protección jurídica adecuada contra la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva. Se entenderá por medidas tecnológicas toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor. Estados Unidos, DMCA, sección 103. Ninguna persona debe eludir una medida tecnológica que controle efectivamente el acceso a obras protegidas por la ley. Según la ley expuesta, no es que declare ilegal la actividad de los adblockers, pero sí sugiere que el intento de evadir la detección, característica ofrecida por la última generación de adblockers, es ilegal. Hubo un caso en Hamburgo, Alemania, en el que los desarrolladores web denunciaron ante la Corte la actividad de los adblockers. Luego de 4 meses de juicio, la Corte dictaminó que su uso es perfectamente legal y sin duda sentó precedentes en la Unión Europea. Su fallo se basó en el derecho al consumidor, en el libre albedrío del usuario en elegir qué ver en sus pantallas durante su navegación por Internet y la protección de su privacidad. Meses después se presentó un segundo caso, esta vez en Múnich, fallando nuevamente a favor de los adblockers. Actualmente esta práctica no es ilegal, y la jurisprudencia existente en los casos internacionales estudiados lo confirma. En el caso que los publicistas quieran limitar el uso de bloqueadores de una manera amparada por la ley, la utilización de un contrato con las condiciones de uso crearía una obligación al navegante de no utilizar este tipo de software. Como consecuencia de esto puede generar desconfianza y molestias en el usuario, generando así una reducción de las visitas. Otra solución sería crear una normativa que limite la cantidad de anuncios que puede contener cada página, así como estandarizar su forma de presentación. De esta forma se evita generar disconformidad en el usuario, que es lo que lleva a descargar los adblockers. Si se comenzara a regular la publicidad en Internet y los sitios web cumplieran con las normas que se establecieran, se podría llegar al punto de declarar a los adblockers ilegales. Es cuestión de dejar a ambas partes satisfechas, ni bloqueo total de publicidad ni abuso de ella.